Gracias. Muy bien, señor. Tiene el uso de la palabra la congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, un tema bien puntual. Este proyecto de ley establece un régimen disciplinario único. En el entendido que, de acuerdo a los regímenes laborales distintos que existen en el ordenamiento jurídico peruano, los regímenes disciplinarios varían. Así, el decreto legislativo 276, que regula la carrera pública, tiene un régimen disciplinario de la carrera pública. El 728, que regula la actividad privada del Estado, tiene un régimen disciplinario. Entonces, yo quisiera, por favor, que se haga mención que el establecimiento de este régimen disciplinario para los abogados en general se dará sí respetando los regímenes propios de cada abogado, porque, por ejemplo, si yo soy juez y he empezado mi carrera en la judicatura hace 29 años y no he tenido una sola sanción, y el Colegio de Abogados tiene la lógica de que yo he cometido una falta ética que es pasible de sanción y por lo tanto voy a perder la condición de juez, me parece un absurdo. Entonces, yo sí quisiera, por favor, presidente, que se incorpore un párrafo en el tema del régimen disciplinario, que eso es sin perjuicio de aquellos regímenes disciplinarios existentes en el ordenamiento jurídico que se aplicarán en orden de prelación. Es decir, los jueces con su régimen disciplinario, los fiscales con su régimen disciplinarios, el cuerpo jurídico de la policía con su régimen disciplinario, y no se superpongan. Gracias. Ok. Tiene el uso de la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, considerando que es un proyecto muy importante, sin embargo, hay varios artículos en los cuales merecen un mejor análisis, ya que debería de tener una mejor redacción, cosa que no se pueda quizás tener funciones, duplicar con algunas labores, como por ejemplo encontramos en el artículo 14, inciso 9, en todo caso pediría que lo retire. De la misma manera, en el artículo 28, por ejemplo, que nos estaríamos ya subrogando una función que es de competencia del colegio, por ejemplo, de notarios, ¿no? Entonces, ¿para qué existen los demás colegios profesionales? De la misma manera, estaríamos ejerciendo a través del colegio de abogados, por ejemplo, entrar a un sistema de lo que tiene ya cada institución, como es el Ministerio Público, el OGMA y todos ellos que tienen el Poder Judicial. Presidente, yo considero que el artículo 28 debería de ser retirado. Yo creo, en aras de poder lograr un mejor consenso y mejores aportes, pediría, si fuera factible, señor presidente, que pueda quedar en un cuarto intermedio para hacerle llegar los aportes, y con ello, en el misma sesión, podríamos quizás someterlo a votación. Pero plantearía un cuarto intermedio para que podamos analizar mejor este proyecto de ley. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, con el afán de enriquecer este proyecto de ley, señor presidente, solamente hacer llegar algunas precisiones que se podían considerar dentro de este dictamen. En relación al artículo 26, en el segundo párrafo, pediríamos que se elimine el extremo que manifieste que, pudiendo disminuir la sanción en caso el infractor demuestre arrepentimiento, esto debido a que si la persona ya incurrió en una infracción, una sanción no puede disminuirse si el infractor demuestra arrepentimiento. Es un hecho subjetivo que en el fondo puede conllevar a que se exonere de responsabilidad. Esto es un aspecto importante a considerar, señor presidente. Y por otra parte, se debe incorporar alguna referencia sobre posibles conflictos de intereses que los abogados puedan tener respecto al ejercicio profesional. Y este puede haberse afectado por intereses personales de carácter de amistad, factores ideológicos, políticos u otros análogos. Entonces, esto es un tema fundamental, señor presidente. Al momento en que se tenga que consensuar el dictamen, estos aspectos también de repente podían ser considerados, señor presidente. Ok. Sí, congresista Tamara Limborgo. Gracias, presidente. A mí también me parece un proyecto bastante interesante, presidente, pero sin embargo me sumo al pedido de la congresista Beteta que se retire
que se retire el artículo 28, presidente, del predictamen respecto al control ético, presidente, entendiendo que cuando hablamos del sistema de justicia, jueces y fiscales, ambos tienen su propio órgano de control, presidente. Entonces, si se puede retirar ese artículo, presidente, adelante, ¿no? Sí, congresista Aramayo, tiene el uso de la palabra. Me parece pertinente el pedido de la congresista Tamara Arimborgo, nosotros lo acogemos y lo que se ha sugerido que haya un examen de auditoría, no sé si está de acuerdo el congresista Violeta, no suspender el tema, además usted había sugerido la inexigencia de las cuotas, yo creo que hay consenso, y ponemos el tema de la auditoría anual. Acogemos la sugerencia de la congresista letona que hay un régimen disciplinario por especialidad y la autonomía que tienen los notarios en el ejercicio de la función con cargo a redacción. Tenemos consenso aquí, presidente, para ir al voto. Ok. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que ya estamos casi al final en este tema. Sin embargo, voy a señalar algo que está probablemente registrado en este mismo Parlamento hace 10 años atrás y seguro hace 6 años atrás que he hecho uso de la palabra sobre estos temas. Yo he señalado que los colegios profesionales son una de las instituciones que han sobrevivido de la prehistoria de las instituciones jurídicas en el país. En la mayoría de países probablemente la libertad de agremiación de los profesionales ya es un hecho, ¿no? Parece extraño con tanta moda que hay de situaciones de libertad absoluta, aún tengamos esta situación, pero bueno, eso está dentro del marco constitucional, ¿no? En todo caso habría que hacer una reforma constitucional. Lo he señalado también en este Parlamento, el caso, por ejemplo, del Colegio de Economistas. Cuando uno ve a los grandes economistas, ninguno está colegiado, sobre todo los más reputados, los más conocidos, y ellos son los que más ganan seguro en las mejores empresas o organismos internacionales. Obviamente hay una diferencia con el Colegio de Abogados, con el Colegio de Médicos, que son profesiones que probablemente sí hay un seguimiento de la profesión directamente. Sin embargo, lo que me preocupa en esta materia, presidente, y lo digo en general, porque además tengo que hacer mención que reconozco los esfuerzos de la actual dirigencia, sobre todo la decana actual del Colegio de Abogados, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, pero mi opinión es muy general y mucho antes de la gestión actual. Lo que me preocupa de los proyectos en materia del dictamen, presidente, es la línea casi invisible o la subjetividad en materia de sanción disciplinaria. Por lo general, las sanciones disciplinarias están establecidas dentro de una propia institución. Es decir, nosotros tenemos un código de ética que sanciona a los parlamentarios, hay un código de ética, presidente, lo que pasa es que para ver si va a tomar alguna de las cosas que voy a plantear, porque para tener claro, si no, como hice hace un rato, me voy a tener que abstener porque no conozco el debate del fondo. Pero la subjetividad de tomar decisiones, yo no hablo ni siquiera, como ha planteado la congresista letona que está conversando por ahí y los otros parlamentarios, yo no hablo ni siquiera de los casos que han puesto ellos. Es decir, hay una carrera judicial, hay una carrera del Ministerio Público, hay una carrera notarial, lo cual a mí parecería ilógico que mañana yo soy un litigante, le tengo cólera a un juez o me ha sido adversario en una situación, mando a que lo denuncien en el Colegio de Abogados, no estoy hablando de la actual dirigencia, ojo, estoy hablando absolutamente general, y mañana sancionan al juez y tiene que salir del caso inmediatamente porque lo suspenden por 120 días. O sea, ¿a qué estamos legislando? Mañana yo tengo un abogado que representa a una empresa privada, yo soy de la competencia, me muevo con mis amigos abogados, yo tengo un montón de amigos abogados por si acaso, y entonces le presento una denuncia y aunque sea lo saco pues 5 días de litigio. O sea, pueden pasar 20.000 cosas. ¿Cómo se va a regular esa subjetividad de lo que es una sanción disciplinaria, que la entiendo dentro de la acción de determinados profesionales dentro de una institución a la cual uno puede sancionarlos, suspenderlos 120 días, pero de ahí a tomar decisiones que van a tener repercusión en sus profesiones, en sus carreras o hasta en su actividad privada, es la parte que me queda bien en el aire, ¿no? Por eso yo le voy a repetir, no estoy hablando de ejemplos solamente de un juez o de un fiscal ni de un notario, estoy hablando solamente de un propio abogado.
O sea, hoy día está el caso del señor Orellana, que no está sancionado, y no estoy diciendo que lo sancione, solamente estoy hablando por un ejemplo, y tengo el caso mañana de alguien que probablemente no es muy, hasta los abogados de la defensa de una determinada persona mañana pueden ser denunciados al Comité de Ética, porque supuestamente, según lo dijo un medio de comunicación, ese abogado tenía el expediente de fulanito y así como lo venden pues los medios, ¿no? Porque acá quien legisla normalmente son los medios de comunicación, porque no tenemos la valentía de plantarnos y legislar como corresponde. Entonces, mi preocupación, presidente, es esa línea tan invisible de la subjetividad. O sea, yo estoy de acuerdo que se sancione actos impropios del actuar de un abogado, pero ¿hasta dónde va esa sanción? Porque si la sanción es realmente inhabilitar así a cualquier persona que puede estar en un momento litigando, o sea, habría que ver si hay candados, es decir, empezando un litigio, por ejemplo, ¿no? Yo ya no puedo pues cuestionar a un juez, ya no puedo denunciarlo en la Comisión de Ética a un abogado que es parte del proceso. No sé, estoy pensando ahorita en voz alta porque recién estoy poniéndome a darle vueltas al tema, pero yo creo que ahí hay un enorme área gris que no termina de convencerme y que puede ser, no vuelvo a repetirlo por cuarta vez, no importa, no estoy hablando de ninguna persona especial ni nadie que esté ahorita a cargo de ningún tema. Esa enorme área gris puede ser usado mañana. Yo solamente me imagino, y esto sí lo digo con un son un poco no, aunque no están mis amigos los más entusiastas, imagínense que Vía Stay fuera el decano del Colegio de Abogados, a ver si van a aprobar esta ley. A ver si van a aprobar esta ley. Entonces, es muy simple lo que estoy diciendo, es un área gris muy grande y muy subjetiva frente a hasta dónde podemos llegar con el tema del Colegio de Abogados, y lo termino diciendo por quinta vez, yo confío en la actual decana que la conozco personalmente, pero quiero ir al fondo de la norma. Que me preocupa, presidente, porque estoy seguro que si fuese en otras circunstancias, en otro tiempo y con otros actores en el Colegio de Abogados, ya me imagino el titular de Canal N, por ejemplo. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, en el artículo 25 sobre infracciones, creo tendríamos que corregir porque han puesto 29.1 cuando debería ser 25.1 sobre infracciones muy graves, 25.2 sobre infracciones graves y sería 25.3 sobre infracciones leves, está como 29.3. Asimismo, por ejemplo, me parece un poco excesivo tener que someterle a una infracción, por más leve que sea, el no registrar o actualizar su domicilio y datos personales ante el Colegio de Abogados al cual pertenece. Creo, no todos podemos estar sancionando, hasta por lo que si no respiraron bien, también no lo vamos a sancionar. Creo ya no podemos ir al extremo, señor presidente. De la misma manera también había mencionado, por ejemplo, el retiro del artículo 28, luego el artículo 30, no sé, esto nos gustaría que, por ejemplo, nos puedan quizás dar una mejor explicación a qué se refiere respecto del registro de profesionales del derecho certificados. La Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú mantienen a su cargo y es responsable de la actualización del registro de profesionales de derecho certificados, de acuerdo a las normas establecidas por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativa, SINEACE. Entonces yo creo, presidente, ya los colegios, los profesionales que ejercen esta profesión, creo primero sacas el título, te colegias y luego ya estás habilitado para ejercer, pero tener otro registro más, creo, no podemos seguir teniendo más trámites que puedan entorpecer el normal desarrollo en la abogacía. De la misma forma, en el 14.9 también que he pedido que sea retirado, señor presidente, lo propio también he manifestado que en el artículo, justos en la observación que hizo el congresista Violeta, en el artículo 5º, inciso 4, debería de agregarse y debe de quedar la redacción de la siguiente manera: encontrarse habilitado y no suspendido para el ejercicio de la abogacía. Eso creo es necesario, que podríamos considerarlo, presidente. Por ello digo que había solicitado un cuarto intermedio para poder lograr un texto que nos puedan traer y en el transcurso del mismo debate someterlo a votación, luego que ustedes nos puedan presentar un texto de lo que están recogiendo y qué es lo que se insiste, presidente.
Congresista Violeta. Presidente, un comentario final. Está puesto en la agenda del Pleno para el día de mañana, eventualmente para el día de mañana, el proyecto de ley 3164 promovido por el Poder Ejecutivo que se titula Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Cuando uno lee el contenido del proyecto de ley, se refiere no solamente al rol de los colegios de abogados, cosa a la cual se refiere el predictamen o el dictamen que también estamos discutiendo, se refiere a los contenidos éticos de la actividad, se refiere a la función administrativa o las sanciones administrativas que están sujetos la carrera de la abogacía, en fin, yo diría que en realidad este proyecto que mañana vamos a discutir tendría que haber sido acumulado, fusionado en un solo texto, porque están íntimamente vinculadas en términos de contenido. Vamos a terminar teniendo una ley que habla sobre probidad y otra ley, ¿no es cierto?, otra ley que habla sobre la ley de la abogacía, que también habla sobre probidad, ética y la actividad profesional. Entonces yo no sé, en todo caso el equipo técnico verá la manera de encontrar cómo, si finalmente se discute o si logramos acumular ambos textos. La congresista Beteta pide una interrupción, presidente. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, el tema de la probidad que ha sido planteada por el Poder Ejecutivo no solamente está referido a la función de la abogacía, sino también se habla de la probidad de las demás profesiones. Por eso seguramente está como proyecto independiente. Debe ser ello, por eso, señor presidente, cuando en esa oportunidad debatimos y en el texto que se aprobó en esta comisión es la que se incorporó a las demás carreras profesionales, porque ya no solamente la probidad tiene que tener en el caso de la abogacía, sino todas las profesiones y así cumplir con ese requisito que debería de contener esa norma. Por eso debo entender, pero yo creo que eso ya en el debate se verá más adelante, el tema que ya hemos aprobado en esta comisión y seguramente está agendado. Gracias, presidente. Bueno, siendo entonces varias observaciones. ¿Sí? Ok. Sí, presidente, solamente termino señalando, efectivamente, cuando viene el proyecto del Ejecutivo, viene como ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Con el dictamen se cambia a ley que incentiva la probidad profesional en el sistema de justicia. Sin embargo, ambos se siguen refiriendo a la actividad judicial en el gremio jurídico. Gracias. Bueno, siendo entonces varias observaciones que se han hecho por parte de los congresistas, el dictamen regresa a comisión para incorporar lo señalado por los colegas presentes y pasamos entonces a un cuarto intermedio. Siguiente punto, por favor. Debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 842, 843, 1590, 2521, 2522, 2523, 2538, 2554, 3317, 3436, 3460 y 3545, que propone la ley que modifica el Código Civil aprobado por Decreto Legislativo 295, el Código Procesal Civil aprobado por Decreto Legislativo 768 y el Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley 27.337, para optimizar y precisar medidas en el proceso de alimentos. Señores congresistas, este dictamen acumula 12 proyectos de diversas bancadas, todas destinadas a mejorar el proceso de alimentos. El dictamen propone incorporar el artículo 473A del Código Civil referido a los alimentos a los padres de familia mayores de 65 años y en estado de necesidad, ordenando que el padre o madre familiar mayor de 65 años de edad que se encuentre en estado de necesidad económica y con imposibilidad de mantenerse por sí mismo podrá reclamar a los hijos mayores de edad pensión de alimentos siempre que se encuentren en condición de proveerlos. Así también se propone modificar los artículos 132, 151, 203, 371, 566A, 567, 568 del Código Procesal Civil, con el fin de establecer mecanismos eficaces, céleres y oportunos para agilizar el procedimiento de alimentos. Con ello, beneficiar a los alimentistas en la medida que el derecho de alimentos es un tema transversal e inherente a la salud de las personas más vulnerables de la sociedad. Adicional a ello, se incorpora el artículo 566b en el Código Procesal Civil, referido al arresto civil,
para que una vez obtenida la sentencia firme que ampara la demanda, el juez podrá ordenar el arresto civil contra el deudor moroso, siempre y cuando el demandado haya sido notificado y no cumple con el pago de los alimentos de manera reiterada. Finalmente, se modifica los artículos 168 y 170 del Código de los Niños y Adolescentes y con ellos se agilizan y mejoran temas de traslado de la demanda y para que se aperciba o sancione a quienes no asistan a la demanda donde se fije el alimento con la designación de un curador procesal. Se abre el debate y los congresistas que desean hacer uso de la palabra en este momento lo pueden hacer. Congresista Horacio Pacori. Señor presidente, al presente dictamen solamente solicitarle se pueda acumular el proyecto de ley 2908 presentado el 22 de mayo del presente año, que está referido a incorporar una modificación en el artículo 424 del Código Procesal Civil, en el que proponemos que los procesos de alimentos y la declaración judicial de paternidad, la demanda también pueda ser presentada en forma verbal y en la lengua originaria que la demandante decida. Esto es un aspecto importante que tiene que ver con el contenido. Quisiéramos que se pudiera acumular y considerar dentro del presente dictamen, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Echevarría. Gracias, presidente. De 4 proyectos que he presentado de modificatorias, 3 están relacionadas con la modificatoria al Código Procesal Civil y 1 al Código de Niños y Adolescentes. El proyecto de ley 2521 pretende modificar el artículo 151 del Código Procesal Civil, estableciendo que, tratándose de procesos de familia, el exhorto podrá ser enviado vía electrónica, debiendo el funcionario consular encargado ordenar su diligenciamiento. La devolución de los cargos de notificación deberá ser devuelta por la misma vía. A la actualidad, las diligencias de exhorto se realizan vía consular, pero no se hacen electrónicamente y es físicamente que tiene que estar notificado a las partes que lo hacen a través de un courier y muchas veces retorna el cargo de notificación con fecha posterior a las diligencias que se programan. Y en el caso de alimentos es que estamos pidiendo esta modificación. El proyecto de ley 2522 pretende modificar el artículo 203 del Código Procesal Civil, estableciendo que, si no concurren ambas partes, el juez dará por concluido el proceso. Lo antes expuesto no se aplica a los procesos de alimentos, debiendo en dichas circunstancias el juez de oficio reprogramar nueva fecha. De inasistir por segunda vez ambas partes a la audiencia programada, se declarará el archivo provisional del proceso, quedando expedito el derecho de la parte demandante a reactivar y continuar con su trámite. ¿Qué sucede el día de hoy? Si se señala fecha para la audiencia del proceso de alimentos y no asisten ambas partes, el proceso se archiva. En el proceso de alimentos estamos pidiendo de que haya un archivamiento provisional para no incurrir en mayores gastos a la parte demandante y velando siempre por el interés superior del niño. El proyecto de ley 2523 pedimos la modificación del artículo 568 del Código Procesal Civil, estableciéndose que, concluido el proceso, sobre la base de la propuesta que formulen las partes, el secretario del juzgado practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del día en que se presentó la demanda. Aquí viene el cambio, señor presidente, porque en la actualidad se contabiliza y se realiza la liquidación desde el momento que se notifica al demandado y a veces es imposible ubicar la dirección, se devuelven las cédulas y no hay cuándo se avance con el proceso y no hay posibilidades de practicar una liquidación. Mientras tanto, hemos visto experiencias dentro del Poder Judicial que una notificación ha durado más de 8 años en llegar al demandado. Por eso es que estamos nosotros solicitando que la liquidación se practique desde el momento que se interpone la demanda. Vuelvo a repetir, en beneficio del interés superior del niño. Y el proyecto de ley 2538 pretende la modificación del artículo 168 del Código de Niños y Adolescentes, estableciendo que
Admitida la demanda, el juez dará por ofrecidos los medios probatorios y trasladado de ella al demandado, con conocimiento del fiscal, por el término perentorio de 5 días para que el demandado conteste. Tratándose de procesos de alimentos, el juez en la misma resolución admisoria señalará fecha para la audiencia única, la misma que deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes de recibida la demanda. En las demás pretensiones se aplica el trámite establecido en el artículo 170 de la presente norma. ¿Qué es lo que queremos evitar, señor presidente? Que exista presentación de escritos tras escritos y esto constituye una dilación en el proceso. Si nosotros queremos velar por la alimentación y mejor desarrollo de un niño, tenemos que ayudar y dar los elementos necesarios a través del Poder Judicial. Esto es, que el juez recepcione la demanda, la califique y señale la fecha de la audiencia y no tenga necesidad el demandante de estar pidiendo que se señale nueva fecha. Algunos jueces ya están aplicando por criterio este principio, sin embargo, no está establecido mediante ley. Gracias. Bueno, entonces, de acuerdo al pedido del congresista Horacio Pacori, se acumula el proyecto de ley 2908 y se incorpora lo señalado por la congresista Echevarría. Pasamos al voto. Los que estén de acuerdo, por favor, congresista. Sí, congresista Beteta. Sí, presidente, solamente se debe tener en cuenta que el artículo 474 del Código Civil ya establece que se deben alimentos recíprocamente los cónyuges, ascendientes y descendientes y los hermanos. Entonces, podríamos dejar desprotegidos ya que la propuesta se señala a las personas de 65 años. Solamente quería dejar constancia para que se pueda quizás corregir esa parte. Gracias. Ok, entonces pasamos al voto con cargo de redacción. Congresista Vicencio. A favor, congresista Tamara Borgo. A favor, congresista Miguel Torres. A favor, congresista Beteta. A favor, congresista Trujillo. Congresista Takayama. A favor, congresista González. A favor, congresista Echevarría. Congresista Becerril. Congresista Becerril. Atención, congresista Letona. A favor, congresista Horacio Pacori. Aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente punto. Debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 937, que propone, mediante un texto sustitutorio, la ley que facilita el otorgamiento del testamento por escritura pública. El texto sustitutorio propuesto en el presente dictamen modifica los numerales 1 y 3 del artículo 696 del Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo 295, así como también modifica el literal B del artículo 38 del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El efecto directo se daría en el momento de emitir el testamento. Este acto notarial se vería agilizado, pues se incorpora herramientas que facilitarán la entrega de la voluntad del testador, además de facilitar la labor notarial en el acto testamentario, dado que cualquiera de los testigos testamentarios podrá actuar como testigo, a ruego o como apoyo al testador o como testigo de identidad. Se permite además del testamento de puño y letra del notario y la posibilidad de recoger la voluntad del testador en forma mecánica o impresa. Se permite insertar, de ser el caso, las disposiciones escritas por el testador. El texto sustitutorio propuesto por el dictamen respeta la auténtica voluntad del testador y la necesidad de la presencia de los testigos, por lo que no es contraria a los principios y bases del derecho sucesorio peruano. Además, se encuentra acorde con las normas constitucionales y con la de las materias testamentarias. Adicionalmente, en el texto sustitutorio se plantea modificación del literal B del artículo 38, Decreto Legislativo 1049, a fin de que en el registro de 50 hojas de papel autorizado por el Colegio de Notarios se autorice la impresión del testamento y que ahí se escriba a puño y letra, ya que en los registros de 25 pliegos no resultaría factible efectuar la impresión. Finalmente, el texto sustitutorio que contiene el presente dictamen no contraviene ninguna disposición normativa diferente a la señalada, con rango de ley. Igualmente no deroga ninguna disposición normativa. Se abre el debate y los congresistas que quieran hacer el uso de la palabra lo pueden hacer en este momento. Pasamos al voto. Ya. Congresista Villavicencio. Abstención. Congresista Limborgo. A favor. Congresista Miguel Torres. A favor. A favor. Congresista Beteta. A favor. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista González. A
Favor, congresista Echevarría. Favor, congresista Becerril. Favor, congresista Letona. Favor, congresista Horacio Pacori. Favor, aprobado por mayoría.